Bueno, hola a todos los que estáis hoy conectados. Soy Clara Camprovín, responsable de marketing del área de Microsoft Dynamics NAV en Ibermática. Me alegra ver cómo muchos de vosotros seguís con interés estos webinars. Hoy además tenemos un alto número de inscritos. Os lo agradezco y espero que sea de vuestro interés. En este webinar que hemos preparado hablaremos de Iberproject, la solución de gestión avanzada de proyectos basada en Microsoft Dynamics NAV y además integrada con SharePoint, con la que las empresas tienen la posibilidad de optimizar la gestión de sus recursos, disponiendo de una información precisa y además en tiempo real de todas las áreas de la empresa, aumentando con ello la eficiencia en la toma de decisiones. Una gestión de proyectos eficaz además implica el control de costes, la documentación y la gestión documental asociada, los contratos con los clientes, proveedores, la colaboración además entre trabajadores, por lo que la efectividad en la ejecución de todas estas tareas es una preocupación constante en las empresas. Antes de dar paso a mi compañero Eduardo Santana, permitirme un par de minutos, si no es un minuto, para presentar nuestra compañía a aquellas personas que no la conozcáis. Desde 1973, hace 40 años, hemos desarrollado un modelo diferenciado de negocio en el mundo de los servicios informáticos. Aquí podréis ver nuestra composición accionarial, siendo la corporación Kutxabank uno de los bancos más solventes del Estado, nuestro principal accionista. También tenéis los datos más destacados. Un entorno de 3.300 profesionales, una facturación cercana a los 250 millones de euros, etc. Además, la proximidad a nuestros clientes nos ha permitido desarrollar un proceso de expansión permanente, acompañándoles en la propia evolución de sus negocios. Tenemos una cobertura nacional completa, como podréis ver, y una presencia muy destacada en América Latina. La oferta principal de Ibermática se articula en torno a 3 competencias básicas que nos permiten cubrir el ciclo de vida completo de un sistema de información, desde el diseño, la construcción, la explotación y posteriormente su mantenimiento. Prestamos servicios de consultoría, de integración de aplicaciones o sourcing y a nivel de soluciones nuestro portfolio cubre la mayoría de aplicaciones existentes en el mercado, con una presencia muy destacada en diferentes sectores. Sin más, voy a dar paso a mi compañero Eduardo Santana, que empezará con su exposición y al finalizarla también tendréis posibilidad de tener mis datos de contacto para hacerme cualquier consulta. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Eduardo Santana y les voy a presentar Iberproject, que es nuestro módulo para la gestión avanzada de proyectos. Iberproject es un sistema de gestión avanzada de proyectos diseñado para Microsoft Dynamics NAV y se basa en la gestión de proyectos estándar de Microsoft Dynamics NAV. Enriqueciendo toda esta funcionalidad, aumentando su funcionalidad, mejorando los procesos de trabajo propuestos por el estándar y simplificando la operativa propuesta por el estándar para ello. Iberproject recoge además pues toda nuestra experiencia, la experiencia de Ibermática en la implantación de soluciones para la gestión de proyectos en empresas y sectores muy diversos. Podríamos decir que nuestra experiencia al respecto pues tiene su origen en compañías del sector de la construcción y promoción inmobiliaria, continúa en centros tecnológicos y se extiende hacia empresas del ámbito de la ingeniería, oficinas técnicas, de compañías del sector industrial, departamentos de I+D+I, interesados en la gestión eficiente de sus proyectos internos, empresas dedicadas al diseño también, que necesiten gestionar sus procesos creativos, como por ejemplo la creación de prototipos, y en general otras compañías del sector servicios
que orienten su actividad hacia la gestión de proyectos, como pueden ser pues empresas de marketing, de publicidad, consultoras, gabinetes técnicos, etcétera. Iberproject se define como un sistema de gestión de proyectos generalista, ya que bueno, pues es multisectorial, está orientado hacia cualquier compañía con necesidades al respecto. También integral, porque contempla, como vamos a ver, la gestión completa, la gestión del ciclo completo de los proyectos. Avanzado, ya que incorpora funciones evolucionadas que responden a la realidad del día a día de la gestión de proyectos, ¿no? Eficiente, ya que mejora y simplifica y optimiza muchísimo la operativa propuesta por el estándar de Microsoft Dynamics NAV, haciéndola pues mucho más amigable para el usuario y por lo tanto pues también aumentando la productividad. Integrado, ya que bueno, con el resto de toda la funcionalidad de todos los módulos de Microsoft Dynamics NAV, esto es una característica pues muy importante. Pero bueno, como en todas las actividades humanas, lo importante son las personas, los profesionales y no tanto las herramientas, ¿no? Y en este sentido, Ibermática pues cuenta con un equipo de profesionales pues con experiencia real en la creación y la implantación de estas soluciones en compañías de muy diversa naturaleza. Para aproximarnos un poquito a Iberproject, vamos a repasar muy brevemente los procesos funcionales del estándar en que se basa, que es la gestión de proyectos de Microsoft Dynamics NAV, como ya he dicho. Este módulo contempla las operaciones de creación del proyecto, la estructura en fases, subfases, tareas para su control y seguimiento, la dotación de una planificación inicial, tanto a nivel temporal, duración de las tareas, como a nivel económico. Esta previsión, además económica, pues puede estar compuesta de costes de recursos que intervienen en el proyecto, los tiempos, los costes de materiales asociados al proyecto y otros gastos adicionales previstos, ¿no? Como pues, combustibles, comunicaciones, por supuesto, dietas, desplazamientos, kilometrajes, etcétera. Contempla también la recogida de los consumos reales durante el transcurso del proyecto, lo que serían las imputaciones de los partes de trabajo, los consumos de materiales y demás. También permite asociar y gestionar las compras y subcontrataciones relacionadas con el proyecto y realizar la facturación de los trabajos realizados, lo que serían los ingresos, ¿no? Estoy refiriendo todo el rato al estándar del producto, ¿vale? Aportando pues todos los elementos de seguimiento y de control del avance del proyecto, ¿no? Esto sería un poco nuestro punto de partida. Siguiendo el flujo básico de estos procesos definidos por el estándar, pues podemos ver que Iberproject realmente incorpora funcionalidad adicional en todos ellos, ¿vale? Empezando por la configuración del módulo. Es un módulo 100% parametrizable y una buena parte del comportamiento funcional de este módulo pues se rige por opciones parametrizables, lo que le aporta pues una gran flexibilidad y adaptabilidad a distintos entornos de trabajo y casuísticas específicas, ¿no? Aquí tienen, pues por ejemplo, pues algunas de las cosas que el sistema permite parametrizar, configurar, pues la tipología de los proyectos, como las numeraciones que vamos a utilizar, cómo vamos a registrar la mano de obra en curso de los proyectos, los repositorios para almacenar los documentos, en fin, ya ven una serie de cuestiones que sería muy largo de enumerar aquí, pues que permiten configurar el módulo para adaptarlo a la forma de trabajo que nosotros queremos en cada caso. Siguiendo con lo que sería el circuito del proyecto y centrándonos en la parte de propuestas, de ofertas, lo que podríamos denominar en general del anteproyecto, pues Iberproject gestiona toda esta fase comercial previa al proyecto mediante esta posibilidad, ¿no?, de crear ofertas y propuestas, controlando su estado y permitiendo guardar distintas versiones de estos documentos. Si la propuesta es aceptada, pues lógicamente permite generar el proyecto, así como algo muy importante que es repercutir o traspasar los costes y consumos imputados durante toda esta fase comercial al proyecto. Si la oferta es rechazada, pues también permite guardarla en el histórico junto a los motivos de rechazo para posteriores análisis y extensiones de conclusiones, ¿no? De esta manera, pues nos permite también pues sacar conclusiones de los proyectos rechazados, o mejor dicho, de las ofertas rechazadas. Existe asimismo pues un flujo de trabajo ligado al control de los cambios de estado de una oferta a proyecto con la validación de los responsables definidos para ello.
Pasando después ya a lo que sería la creación del proyecto, pues una vez aceptada la propuesta, lógicamente, pues se crea el proyecto, como digo, traspasamos la información disponible de la propuesta, se añaden otros datos específicos para el proyecto y, como he comentado, pues opcionalmente permite también transmitir los costos, ¿no? Además existe una herramienta, digamos, manual para ayudar para facilitar la creación de proyectos, pues copiando su estructura y la planificación pues desde otros proyectos existentes. Entramos ya en lo que sería la planificación, donde se define pues la estructura, las subfases a distintos niveles, las tareas, los hitos de control, los estados del proyecto. En este momento también se define la planificación técnica temporal, ¿no? Y la planificación económica para el proyecto, las tareas de finalización y los documentos entregables a controlar en cada una de las fases o en cada uno de los estados del proyecto. Algo muy importante ya sería pues el circuito de imputación de consumos, ¿no? La imputación de consumos reales, de partes de trabajo, de gastos asociados al proyecto por los profesionales que intervienen. Se puede realizar todo esto desde el propio sistema de gestión mediante su acceso local o mediante su cliente web. Pero también se puede integrar con Microsoft Dynamics, con Microsoft SharePoint para ofrecer accesibilidad a estas y otras funciones de gestión de proyectos a través de lo que sería pues una intranet o una extranet corporativa, lo que mejora lógicamente pues la accesibilidad y la productividad de la solución, ¿no? Yo creo que es una de las características más importantes. En cuanto a las compras y subcontrataciones, pues el módulo de compras de Microsoft Dynamics NAV está integrado con esta solución, permitiendo la gestión de los pedidos de compra, la recepción de los materiales, la facturación por parte de los proveedores y la gestión de la cartera de pagos, ¿no? De esta forma, pues todas las compras quedan asociadas al proyecto o proyectos para los que han sido realizadas, ¿no? Facilitando, lógicamente, pues la gestión de los costos del proyecto y su seguimiento económico. También el módulo permite controlar las solicitudes de servicios o subcontrataciones, que sería pues compra de mano de obra, por así decirlo, ligadas a un proyecto, su facturación por parte de los subcontratistas y la correspondiente gestión de pagos también para ello. En cuanto a los ingresos, lo que sería pues todo el capítulo de facturación y subvenciones, el sistema propone pues diversos métodos de facturación para cada proyecto, en función de su naturaleza y también de las condiciones pactadas por el cliente, ¿no? Desde lo que sería la facturación sobre lo planificado inicialmente, sobre los consumos reales o lo que es más habitual, pues por hitos o certificaciones de facturación, ¿no? IBEProject además está integrado con el sistema de registros de facturas y cartera de cobros de Microsoft Dynamics NAV, pues para facilitar todo lo que es la gestión completa del cobro. Y algo muy importante y es que contempla, si el proyecto así lo requiere, pues el control y la justificación de todas las subvenciones. Es un capítulo pues bueno, pues desgraciadamente cada vez hay menos subvenciones, ¿no? Pero que es importante cuando las hay, pues poder controlar toda esta otra fuente de ingresos para los proyectos. Bueno, todo este circuito, este bucle de consumo, de compras y facturación, se repite pues hasta la finalización del proyecto, ¿no? Y luego pues existen una serie de elementos que facilitan el control y el seguimiento económico del proyecto y que veremos más adelante con un mayor detalle, ¿no? Pero que bueno, pues ahí tienen un poquito en pantalla pues todo el tipo de consultas de seguimiento económico en una sola pantalla, del grado de avance, de la línea base, es decir, de los compromisos adquiridos con el cliente, de tareas improductivas, desviaciones en tiempo, coste y plazo. Algo muy importante que lo veremos después en la parte demostrativa, que es la bandeja de entrada, las tareas asignadas a cada persona, control de cargas de trabajo, seguimiento técnico de la planificación, cash flow específico para todo lo que son los flujos efectivos relativos al proyecto, análisis y cuadro de mandos adicionales, etc. Por último, tenemos todos los elementos de cierre del proyecto, ¿no? El cierre pues puede implicar una serie de tareas específicas que afectan pues al ámbito técnico, al ámbito documental y al ámbito económico del proyecto. Y por ese motivo pues hemos diferenciado estos tipos de cierre que identifican por separado pues la finalización de las tareas previstas, la entrega o recepción de toda la documentación prevista y la liquidación de cobros y pagos pendientes para cada proyecto. Bueno, pues resumiendo un poquito las principales mejoras que IBEProject aporta
a toda esta gestión y que ya hemos ido comentando algunas de ellas, pues podríamos enumerar las siguientes. La posibilidad de gestionar proyectos para más de un cliente, lo que sería un proyecto multicliente, pudiendo realizar un seguimiento agrupado o individual de cada uno de estos clientes. La mejora y el control de la carga de trabajos y disponibilidad de los recursos para asignarlos a tareas de un determinado proyecto. El control de la financiación de proyectos y de posibles subvenciones y su justificación. El reparto económico de costes, consumos, ingresos de proyectos que repercuten o impactan en otros proyectos. Lo que hemos comentado, por ejemplo, a nivel pues, de los gastos que se producen o consumos que se producen a la hora de elaborar un anteproyecto y que se repercuta en el proyecto que este anteproyecto genera, ¿no? La incorporación de flujos de trabajo configurables de aprobaciones para los cambios de estado ligados al proyecto. Mejoras también en cuanto a los avances del proyecto, de la línea base, de estos compromisos con nuestros clientes y de las tareas improductivas y proyectos con desviaciones. También la integración con el seguimiento gráfico de proyectos para representar la planificación temporal, las asignaciones de recursos y su grado de avance mediante los diagramas Gantt de Microsoft Project, que es una herramienta pues, muy utilizada por los gestores habitualmente, ¿no? Por los gestores de proyectos. La mejora de accesibilidad que ya he comentado, pues posibilitando la incorporación de un portal web tipo intranet o extranet corporativo pues, para toda la imputación de partes de trabajo, los gastos de viajes, seguimientos, otras funciones que hemos comentado, ¿no? Algo muy importante, la gestión documental estructurada en carpetas y por fases y por etapas del proyecto pues para su seguimiento. Esto también resulta muy útil a la hora de la recogida y del control de todos estos documentos. Elementos también importantes como las tareas y acciones por responsables que se recogen y se resumen en las bandejas de entrada, diferentes tipos de cierre, como hemos visto también, y diferentes elementos de análisis, reporting y cash flow específicos para la gestión de proyectos. Todo ello pues alineado con los conceptos de mejores prácticas en la gestión de proyectos, ¿no? En resumen, como características, pues como hemos visto, pues se trata de una gestión de proyectos que incorpora todo el control económico de los costes, de la oferta, de los costes directos, de las financiaciones, de los avances, también cuya fuente de información económica y financiera es la propia actividad real de los proyectos, ¿vale? Toda la actividad productiva e improductiva, todo el ciclo desde la oferta y desde todos los departamentos. Con la incorporación de la información necesaria en cada momento, el profesional lógicamente va a incorporar toda la planificación, los gastos y recursos, solicitudes de compras, seguimientos, etcétera, y también de su aprobación por parte de los responsables del proyecto, ¿no? Quien tenga pues autoridad para hacerlo. El objetivo fundamental es la disponibilidad de la información para cada participante en el proyecto y, lógicamente, para los responsables del mismo, y no tanto pues la introducción de información en el sistema, ¿no? Lógicamente eso es necesario, pero el objetivo fundamental es que todos obtengan la información que necesitan para su trabajo en cada momento. Y como hemos comentado, pues siguiendo las recomendaciones de buenas prácticas en la gestión de proyectos. El sistema, como hemos visto, pues se extiende, digamos, el alcance operativo de la gestión de proyectos respecto a lo incluido en el estándar de Microsoft Dynamics, tanto en las fases y estados del proyecto, desde la oportunidad, las propuestas, lo que es la definición del proyecto en sí, ese reparto económico, ¿vale? O repercusión económica hacia el proyecto, el ciclo productivo, ¿vale? Todo lo que serían las imputaciones de consumos reales y demás, y compras y demás, hasta la finalización. Pero también en su gestión económica, ¿de acuerdo? Es decir, todo lo que tiene que ver pues, con la facturación, el control de la obra en curso y los determinados cierres económicos, incluyendo además pues todos los elementos específicos de control que hemos ido enumerando, como los seguimientos técnicos, las bandejas, la cargabilidad de recursos y análisis en proyectos, y alineando el módulo con los procesos administrativos del sistema de gestión Microsoft Dynamics NAV. Es decir, contemplamos el ciclo completo del proyecto. Asimismo, otra característica importante es la integración, la gestión de proyectos, de
Iberproject pues está integrada con todo el resto del aplicativo, además integrada con los determinados elementos que permiten el acceso a través de la web, como hemos comentado, integrada también con los elementos de análisis que nos proporciona tanto el estándar como herramientas adicionales y además, si queremos opcionalmente, integrado también pues con elementos de gestión relacional, de CRM, relacionados también con la gestión de proyectos. Y todo ello sin olvidarnos de algo muy importante que es el control y el seguimiento de proyectos. Es decir, lo que estamos proponiendo es un sistema totalmente integrado, que contempla el ciclo completo y además que está integrado con la herramienta estándar, ¿vale? Nos centramos por último ya, antes de pasar el control a mi compañera Mónica Villanueva, que se va a encargar de ver algunas de estas características en el producto, de 4 elementos de control pues bastante interesantes, ¿no? Todos estos los van a ver después en la presentación, con lo cual pues no me voy a extender apenas, simplemente pues comentarles sobre la bandeja de entrada, este elemento que nos permite que cada responsable y que cada participante en el proyecto tenga controladas las tareas que tiene pendientes de realizar en cada uno de los proyectos en los que interviene. Las pantallas de seguimiento que nos permiten, por ejemplo, pues ver de una forma semafórica pues las desviaciones en horas, costes y plazos en los proyectos. Los seguimientos de proyecto en visión global en una sola pantalla que nos presentan pues todas las magnitudes económicas, también la visión general de las imputaciones, los gastos, etcétera, todo desde una misma pantalla, unificado, lo cual pues simplifica muchísimo todo lo que es el seguimiento. Y por último, pues la posibilidad de utilizar cuadros de mandos y analíticas específicas a través del reporting avanzado en este, ¿de acuerdo? Directamente desde la propia herramienta. Bueno, pues por último ya como referencias, podríamos citar aquí muchísimas referencias antecedentes, digamos, de Iberproject, pero hemos preferido, sobre todo por relativas a centros tecnológicos y demás, pero hemos preferido pues centrarnos en lo que es Iberproject realmente, ¿vale? Tenemos centros como por ejemplo el Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa, CEIT, también la Asociación de Industrias Navarra, que ya está trabajando con nuestra solución, y también IT4 Lortec, que es un centro tecnológico especializado en técnicas de unión, como soldaduras y demás, ¿de acuerdo? Y bueno, pues realmente, por ejemplo, de IT4 Lortec tenemos un testimonio de su director general, pues que ha tenido la amabilidad pues de hacernos esta pequeña nota de lo que es su experiencia con el producto y lo que ha significado para su compañía pues utilizar el producto de Iberproject, ¿de acuerdo? Lo importante para nosotros es que a pesar de que es un producto lógicamente que lanzamos hoy y que llevamos ya un recorrido con él y que tenemos nada menos que 2.000 usuarios ya del producto que podríamos decir de la plataforma. Yo creo que es el mensaje pues más importante que podemos lanzar, que no se trata de algo nuevo, sino que bueno tiene ya un recorrido de mercado bastante interesante. Y ya sin más, pues les paso el control a mi compañera Mónica Villanueva, que les va a enseñar algunas características de este módulo sobre el propio producto. Muchas gracias y nos vemos en una presentación posterior. Si hoy en día me pregunta alguien qué tiene Iberproject, que no tiene la gestión estándar de Navision, me centraría más en la explotación de los proyectos, es decir, en obtención de datos tanto para los financieros como los directores de área. Eso al final va a facilitar la toma de decisiones en la empresa. Como ha comentado Eduardo,
una de las características del producto es que es muy configurable o parametrizable. Es decir, que algún cliente puede decir, pues es que no me funciona a mí porque igual son proyectos muy complejos, o igual otro me quiere decir que es que son muy sencillos y que no les va a encajar. En este caso pueden convivir todo tipo de proyectos. Es decir, tú puedes tener proyectos que sean muy complejos porque son de varios años, o puedes tener proyectos sencillos de varios meses. Lo mejor igual es ver unos gráficos que os van a explicar un poquitín qué tipo de información, de tipo de proyectos se podrían gestionar. Por ejemplo, un proyecto de investigación o ingeniería complejo, pues puede crear en fase oferta o anteproyecto, que requiere una validación, y tras la correspondiente validación del responsable de área, pues puede ser entregado al cliente, que puede ser revisado, puede volver a estado de validación, o si finalmente es aceptado, pues se convertiría en un proyecto que una vez que es desarrollado, pues sería su curso y sería cerrado. También podría tener cabida este tipo de proyectos un poco generales, en el que no hay una revisión y un responsable de área revisa la entrega de la oferta, y que automáticamente, una vez que es aceptado por el cliente, se convierte en un proyecto ya en curso. O incluso proyectos no facturables, es decir, estos proyectos pues como formaciones internas o pues por ejemplo esta webinar, en el que directamente se crea el proyecto, pasa a estado de desarrollo y finalmente se cierra. O incluso proyectos que ya son tan habituales al cliente que ni siquiera se les hace una oferta. Directamente se crea el proyecto y se introducen los gastos y los ingresos en él, y posteriormente se cierran. O incluso proyectos que son padre e hijo, es decir, estos relacionados en los que uno gestiona los ingresos y otros los gastos, o al revés. Con estas pantallas quiero explicar un poquitín que los proyectos pueden ser de un tipo y de varios. No quiero que ninguna empresa se eche para atrás porque diga que bueno, es que nosotros somos muy complejos y no tiene cabida todos los proyectos, o al revés, alguien que quiera algo sencillo. Y además pueden convivir. El beneficio además que la explotación de datos sería única. Independientemente de que tengas unos proyectos relacionados o unos proyectos complejos, al final la explotación es la misma información, tanto la información financiera como de costes. Como supongo que lo que queréis ver es la herramienta, vamos a empezar un poquitín viendo lo que sería la ficha de la oferta o del proyecto. Normalmente lo primero que se haría sería identificar qué tipo de proyecto es. Aquí tenemos el menú de inicio de un gestor de proyectos, en el que va a tener, pues bueno, un poquitín los proyectos habituales, diferentes tareas pendientes de realizar, facturaciones pendientes. Entonces, pues bueno, si entramos en una oferta, lo primero que se hace es, pues bueno, identificar cuál es el nombre, descripción, el cliente, fechas, el tipo. Este tipo es el que me va a permitir luego tener diferentes checklists o diferentes diagramas de flujo. Departamento, programa, se refiere son las dimensiones de la visión, es lo que nos va a permitir sacar la cuenta de explotaciones en base a distintos ejes analíticos. Si os fijáis aquí, estado del proyecto, si le doy, me va a dar distintas opciones a las que va a poder pasar este proyecto, el workflow, el flujo de trabajo que va a tener dicho proyecto. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos una oferta? Pues lógicamente la tenemos que planificar, es decir, vamos a estimar qué coste nos va a tener para poder dar una financiación a mi cliente. Es decir, un importe del contrato que me lleva a lo que son pues mi proyecto. Normalmente pues lo que vamos a planificar son tareas de ejecución. Es decir, pues normalmente suelen ser horas y gastos de las diferentes personas que van a participar. Yo voy a tener un coste, por lo que voy a conocer el coste de mi proyecto, pero a la vez voy a tener un precio de venta estimado, por lo que me va a facilitar a la hora de dar ese precio final que le voy a dar en la oferta a mi cliente. Junto con esas tareas de ejecución, también tener las de financiación, donde voy a introducir esa previsión de financiación que voy a conseguir, esa previsión de contratos o de facturas. Puedo incluso definir hitos. Yo esta oferta, en el momento en el que sea aceptada, esta información me va a pasar al proyecto, no la voy a perder. Por tanto, cuanto mejor planifique en la oferta, mejor va a ser la información que tenga ya en el proyecto. Lógicamente va a poder ser revisado, es decir, no lo que esté en la oferta va a ser lo que luego esté en el proyecto. Pues puedo modificar tanto la planificación técnica como la económica. También voy a tener aquí un checklist de proyectos, es decir, ese tipo de tareas que tengo que realizar siempre cuando realizo una oferta a un proyecto. Pues bueno, lógicamente si me aceptan, pues adjuntar la aceptación del cliente en mi sistema informático, que puede ser perfectamente SharePoint. Pues una oferta económica, incluso, pues bueno, diferentes aspectos técnicos.
Como os he comentado antes, si de una vez que he realizado esta oferta le cambio el estado del proyecto al estado de validación, ese responsable de área o de departamento me va a validar esa oferta y va a hacer una aprobación. Y al momento en el que la oferta esté aprobada, el cliente le recibirá la oferta y podrá ser aceptada o rechazada. También vamos a poder planificar unos hitos, es decir, pues esa documentación que solemos entregar al cliente que acompaña a la certificación o a los consumos. Pues imaginaros que hacemos una facturación por consumos, pues podrían ser los partes de trabajo o podría ser, pues bueno, ese tipo de documentación, informes técnicos que se entregan pues, junto con la factura. Además, puedo configurar archivos automáticos, es decir, cuando yo la oferta la entrego al cliente cuando es aceptada o cuando es validada, automáticamente me hace un archivo, es decir, una foto de la planificación técnica y económica del proyecto en ese momento, así como de los hitos. Supongamos que esta oferta, pues bueno, ha sido aceptada por el cliente, entonces entraríamos en la fase más importante del proyecto, la que realmente va a ser donde nosotros vamos a introducir todos los datos, nuestro trabajo diario, pero también nuestra explotación. Inicialmente, pues lógicamente hay una revisión del proyecto. Esta revisión me va a permitir, pues bueno, puedo modificar las diferentes horas que tenía planificada y ajustar a más o menos en función del acuerdo económico que haya llegado con el cliente. Incluso puedo ver la carga de trabajo de mis usuarios. Es decir, estas personas están planificadas en este proyecto y puedo ver la carga de trabajo que tiene a lo largo del mes y a partir de ahí revisar y modificar. Es decir, podría incluso asignar a otra persona para realizar este trabajo, ya que esta persona en concreto, pues igual tiene una carga de trabajo excesiva en los siguientes meses. Podría modificar la financiación. Aquí, si os fijáis, pues tenemos unos diferentes hitos que están planificados. Incluso podría pues ajustar el importe modificándola a lo que me hayan aprobado, al acuerdo que haya llegado con el cliente. También, una vez que el proyecto está en curso, pues voy a recibir unas facturas de compra en las que voy a imputarle cuál es el proyecto y la tarea a la que estoy desarrollando, de tal modo que voy a tener siempre en control de los costes imputados en el proyecto, así como de lo previsto. Uno de los aspectos más importantes de las empresas de ingeniería o de las empresas que gestionan proyectos es el personal. Lógicamente, al final, la mayoría del coste del proyecto son las personas que trabajan y es necesario tenerlos en el sistema. Entonces, para ellos hay una serie de portales que, bueno, en este caso los tenemos en cliente web de Navision o en SharePoint, donde son usuarios muy sencillos. Vía web va a acceder los usuarios desde cualquier ubicación, van a poder acceder a sus partes de trabajo, donde van a introducir las horas que luego van a ser el coste en el proyecto. Por ejemplo, en este caso, clicando en el campito aquí de diarios de proyectos, poder acceder a mis partes. De hecho, aquí tendríamos 3 líneas y a las personas solo van a poder seleccionar los proyectos y tareas en los que están realmente planificados. Es decir, una persona no puede imputar en un proyecto en el que él no va a participar. Podría introducir gastos de viajes en este caso, incluso adjuntar documento, teniendo en cuenta que además está totalmente integrado con SharePoint. Podrías adjuntar justificaciones de viajes, tickets, justificaciones, partes de hora que te ha firmado igual el cliente en donde estás ubicado, de tal modo que desde la propia oficina pues tendrían el control y la gestión de tanto de las horas como de los gastos. Volviendo al punto anterior, me quería parar un poquitín en la financiación del proyecto, pues porque al final tenemos muchísimas opciones. Tenemos, pues por ejemplo, la opción de los hitos, que ha comentado antes, o certificaciones, donde yo tengo una planificación y voy a ir facturando según lo que tengo establecido en el contrato, o incluso puedo hacer facturas de consumos, es decir, yo tengo una serie de personas que están ubicadas en el cliente, en el que marcando, luego voy a generar una factura por estos consumos, que podrían incluso incluir los viajes, es decir, al final esta persona está ubicada en el cliente, ha estado estas horas durante estos días, incluso los viajes o comidas que haya sido necesario. Automáticamente me va a hacer una factura de venta por estos consumos. Como he comentado antes, yo creo que el potencial más importante de la gestión de proyectos no es tanto la gestión del día a día, que al final es muy sencilla, son pantallas únicas, todo el mundo entiende los conceptos, sino igual la explotación.
Por ejemplo, tendríamos aquí en la situación del proyecto, pues una pestaña de estadísticas donde me informa pues un poquitín las costes, lo previsto frente a lo planificado, y podría haber incluso desviaciones. O podría haber, pues bueno, un poquitín mis compromisos que tengo con el cliente, lo que ha sido facturado, lo que tengo pendiente de facturar. Estas estadísticas o situación del proyecto van a estar en todo momento vivas. Al final, son la situación en cada momento. Junto con la situación, también tengo el seguimiento, que es donde mensualmente o periódicamente se daría un grado de avance que me va a permitir obtener un asiento contable de la obra en curso o asiento Working Progress Week. Como os ha comentado antes Eduardo, pues bueno, al final de tener toda la información del proyecto, tengo unas desviaciones semafóricas que me permiten ver de forma visual y muy rápida pues la situación de cada tarea, si tengo desviación de coste o si tengo desviación de plazo. Al final puede ir un proyecto que esté muy bien en coste porque al final han sido pocas horas las imputadas o pocos gastos, pero al final en plazo pues puedo ir bastante retrasado, pues porque al final he tenido previsiones anteriores o planificaciones anteriores y lo he retrasado. Además de esta explotación del proyecto día a día, que se tiene en todo momento, tendríamos un poquitín ese tipo de herramientas que nos permitirían tanto a los gestores de área y departamento como a los gestores financieros un poco ver la situación general de todos los proyectos, que serían pues bueno, el análisis de los proyectos, el cash flow, documentación. Entonces, pues bueno, me voy a parar en este tipo de tareas, considero que son es donde tiene el potencial el producto. Por ejemplo, bandeja de entrada, ya he explicado antes, Eduardo, tendremos aquí ese tipo de tareas que tiene cada persona. Yo como responsable de proyecto pues tengo proyectos sin validar o tengo unas facturas de venta pendientes o proyectos que están en fase de desarrollo. No solo me indica las tareas pendientes a las que yo, por ejemplo, podría acceder, sino que también me indica avisos. Es decir, yo ciertos proyectos, a pesar de que igual soy gestora de 10 o 20 proyectos, realmente los que me interesan son los que tienen pues unos contratos de un importe muy alto o una desviación mayor. Eso me va a permitir centrarme en ellos. De forma visual voy a ver perfectamente cuáles son los proyectos en los que yo tengo que centrarme en analizarles. Y dándole aquí a mostrar, pues podría ver perfectamente cuáles son ese tipo de proyectos que están en este tipo de tareas. Además, en cada proyecto también voy a tener otro tipo de documentación, otro tipo de potencial. Como ha comentado él antes, tenemos lo que es documentación. Esto me permite subir en SharePoint o en otro tipo de ubicaciones, me crea automáticamente en carpetas tipificadas mi tipo de documentación. Pues bueno, ya que he clasificado técnica comercial, pero podría ser de cualquier otro tipo. Al final es configurable. Es decir, por cada tipo de proyecto puedo crear una estructura de carpetas, pero por otros tipos de proyecto otras. Lógicamente no es lo mismo un proyecto de ingeniería que requiere validaciones que igual un proyecto de unos ensayos, que al final es realizar unos ensayos y finalizar hacer un informe técnico y finalizar ya dicho proyecto. Otra de las cosas que también tiene este módulo de Iberproject es la seguridad por roles y por responsabilidad. Navision hoy en día funciona por roles, es decir, unas personas pueden no tener acceso a inmovilizado o un diario de proyectos o un diario de contable, dependiendo del rol de cada usuario. Aquí va un poco más y además incluso por responsabilidad, es decir, yo soy responsable de proyecto y yo puedo hacer ciertas cosas en mis proyectos, pero no puedo realizar ciertas tareas de otros proyectos. Al final es un poquitín el controlar, el que la gente solo tenga control de sus proyectos y que solo acceda a sus proyectos. Junto con estas herramientas que acabamos de ver, en las estadísticas que hemos visto antes, también tenemos estadísticas de otro tipo. Es decir, normalmente Navision trabaja con coste estándar. También podemos ver incluso estadísticas con coste real. Es decir, al final una persona, pues por nómina tiene un coste que normalmente suele ser confidencial y yo podría ver las estadísticas con ese coste real. Incluso las estadísticas de proyectos reglados. Es decir, al final yo puedo ver las estadísticas de ese proyecto y subproyectos que están relacionados con él. Por otro, en los análisis de proyectos, tenemos aquí un listado de vistas predefinidas. Para los que conocéis Navision, sería el equivalente a los esquemas de cuentas.
Son vistas predefinidas en las que yo, totalmente configuradas, en las que yo puedo visualizar todos los proyectos de forma muy visual, en una única pantalla. Dándole aquí, yo voy a tener todos los datos de todos los proyectos en los que estoy en estudio, una serie de conceptos. Por un lado, pueden ser conceptos tipificados como coste imputado, coste planificado, importe de contrato, producción que yo he dado, asiento no, obra en curso, pero también incluso puedo introducir fórmulas, es decir, como en este caso, donde se ve el coste imputado y el coste planificado y un porcentaje. Estos esquemas me van a permitir pues, ver una visión global de todos los proyectos de una forma muy rápida y enfocada también a esos responsables financieros que realmente no quieren acceder proyecto a proyecto a ver los datos, sino que quieren ver de forma muy visual y muy rápida todos los datos. Tenemos el cash flow, por otro lado, como ha comentado Eduardo, que le tenemos adaptado a proyectos. Al final, el cash flow que tenemos desarrollado en Ibermática me permite ver mi previsión de cobros y pagos, pues teniendo en cuenta las facturas pendientes de cobrar y recibir, albaranes pendientes de cobrar y recibir, incluso pedidos. También se puede hacer unas previsiones en función de la nómina y en este caso también tenemos unas previsiones en función de los hitos de los proyectos. Es decir, yo tengo introducido, voy a poner aquí, mensual, siempre se ve más. Yo tengo introducido una serie de hitos previstos que voy a tener a lo largo del año y me va a tener en cuenta tanto la fecha de planificación de ese hito como pues, también la fecha estimada el periodo de cobro, es decir, pues si es 90 días o si es 30 días. Este cash flow es total. Mónica, buenos días. Hacemos una cosa, vamos terminando ya, se está alargando, ¿de acuerdo? Ya. Es configurable al final y se puede hacer diferentes cash flow. ¿Clara? Sí, estoy. Un momento. Muchísimas gracias. Un segundito porque me ha pasado ahora mismo, un minuto, y estoy ahora mismo. Bueno, simplemente, muchas gracias por la atención, gracias a Mónica y a Eduardo. Espero que haya sido de vuestro